Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina establece dos subsistemas de respuesta. El marítimo, donde estarían involucradas las instalaciones náutico-recreativas, los puertos en general y el mar territorial. El costero, referido a los municipios costeros y comunidades autónomas litorales, es decir, todos los territorios fuera de las explotaciones portuarias y el mar territorial. El subsistema costero emplea, además, planes de protección civil para atender los sucesos de contaminación marina, que a nivel local se llaman planes locales de contingencia frente a sucesos de contaminación marina o simplemente planes locales. Mientras que el plan de la comunidad autónoma, que integra el de los ayuntamientos, se denomina plan territorial. El subsistema marítimo dispone de los denominados planes interiores marítimos, que son planes de autoprotección frente al riesgo de vertido en la lámina de agua portuaria, de todas las instalaciones que actúan en ese ámbito. Las instalaciones náutico-recreativas, por tanto, han de disponer de este último tipo de planificación a fin de prevenir o reducir las consecuencias de un derrame accidental de cualquier producto peligroso para el medio ambiente. Este plan, conocido por sus siglas PIM, puede integrarse en el plan de autoprotección de la instalación, de tal forma que la seguridad, a través de la protección civil, se une a la protección del medio ambiente. Una parte fundamental es conocer el riesgo. Por tanto, debemos conocer qué entendemos por riesgo natural y, por tanto, medioambiental. El riesgo es toda situación, proceso o suceso de origen natural, inducido o mixto, de carácter mixto, que puede generar un daño a la sociedad. Si lo circunscribimos a los riesgos ambientales, estaríamos hablando, o se podrían definir, como la probabilidad de sufrir un daño, una pérdida o pérdidas económicas, ambientales o humanas como consecuencia del uso de una tecnología deficientemente o por causa de un accidente, ¿no? Entonces, esto implica que cuando estamos hablando de riesgo, digamos que habría tres factores a considerar. Estaría por un lado la peligrosidad, tendríamos también la vulnerabilidad y por otro la exposición. La peligrosidad hace referencia precisamente al peligro o a la amenaza a la cual nosotros estamos expuestos, ¿no? Y la exposición hace referencia a lo que sería el espacio geográfico, la instalación o lo que fuera, en la cual se pueden producir un peligro de esas características. ¿A qué hace por tanto referencia la vulnerabilidad? Pues bueno, pues a esos elementos, ya sean bienes materiales o personas que están expuestas a ese peligro, que digamos están más o menos capacitadas para responder ante una situación que se pudiera producir. Conociendo el análisis de riesgos y las áreas vulnerables, los planes interiores marítimos se estructuran como un plan de protección civil. Una de las partes importantes que tiene el Sistema Nacional de Respuesta es que se basa en la planificación. El sistema de planificación lo que nos permite es tener previamente a la aparición de un suceso una estructura de respuesta y una operatividad, unas hipótesis de respuesta de cómo enfrentarnos a ese evento que nos pueda haber surgido. Los planes, como hemos visto en los apuntes, pues tienen dos grandes subsistemas, el subsistema marítimo y el subsistema costero. Hoy estamos aquí en un puerto deportivo y en el puerto deportivo lo que se aplica en las instalaciones náutico-deportivas se aplican los que se llaman los planes interiores marítimos que pertenecen al subsistema de respuesta marítimo. ¿Cómo son los planes? Los planes son muy parecidos tanto en un sistema como en otro. Lo que cambia es el titular que los ejecuta, mientras que los planes interiores marítimos es el propio titular de la instalación y se integran en el Plan Marítimo Nacional. En el subsistema costero son los municipios afectados, los municipios litorales que disponen de costa, los que tienen la obligación de hacerlos. ¿Cómo son esos planes? Esos planes, como decía, son muy parecidos todos ellos. Hay una parte que es desde luego definir el ámbito, es decir, ese plan a qué afecta, qué instalación afecta, cuáles son sus límites territoriales. Una vez tenemos definido ese ámbito, la siguiente parte, que es muy importante,
puesto que une sociedad del conocimiento con emergencias, es el análisis de riesgo. Debemos saber qué tenemos entre manos, qué pueden ser los posibles vertidos que se puedan ocasionar o por dónde puede venir esa contaminación marina que nos obliga a activar el plan. Una vez conocemos qué nos puede suceder y tenemos esas hipótesis de los posibles efectos perniciosos sobre el medio ambiente que nos da el análisis de riesgos, pasamos a una parte que es realizar una estructura. Necesitamos saber cuál es nuestra estructura de respuesta, cómo vamos a responder y cómo nos vamos a organizar. La organización siempre en todos los planes tiene teóricamente dos grandes áreas: la dirección estratégica, que es la que forma el titular, es el máximo órgano desde el cual emanan las órdenes, y los niveles de respuesta táctica, la dirección táctica, que es aquella que se ejecuta directamente sobre el terreno. Son los intervinientes que están formados de una manera multidisciplinar. Hay varias unidades básicas de respuesta, varios grupos operativos involucrados en la respuesta, tanto en el sistema del Plan Interior Marítimo como en el subsistema costero de los municipios. Son varias entidades las que deben intervenir. Por un lado, pues podemos hablar de una unidad de seguridad, de un grupo operativo de seguridad que debe dar integridad a la zona, evitar que bañistas o que usuarios puedan entrar en esa zona en la cual pues, hemos tenido, o en ese momento las aguas, el medio ambiente marino, pero sobre todo las aguas marítimas, pues tienen una situación de anormalidad por un vertido que se ha ocasionado en las mismas. También tenemos unidades técnicas para recoger esos vertidos e incluso unidades sanitarias para prevenir las posibles afecciones sobre la salud de las personas de ese tipo de vertidos. Posteriormente necesitamos tener un documento que se llama de operatividad, es decir, en función del volumen de la situación, del volumen vertido, del tipo de siniestro que tengamos, activaremos más o menos recursos hasta llegar incluso a una situación que se llama la situación 3, que es una emergencia de interés nacional, en la cual la gestión ya corresponde al Estado, con la totalidad de recursos que puedan tener las distintas comunidades autónomas, el propio Estado e incluso a nivel europeo. Ese sería el máximo nivel en cuanto a la operatividad. Pero un plan no se queda ahí, no es solo un documento, los planes tienen que ser documentos vivos. ¿Y eso qué implica? Eso implica implantarlos y mantenerlos adecuadamente. Es decir, debemos dar una formación adecuada a nuestro personal que forma parte de esas unidades básicas para que sepan perfectamente cómo es el plan, cuáles son las comunicaciones que hay que hacer, cuáles son los procedimientos y cómo deben actuar cada uno dentro de su ámbito respectivo. Y el mantenimiento de ese plan, puesto que a base de hacer determinados simulacros, lo que hacemos es perfeccionar esa posible respuesta y esos posibles protocolos para adaptarlos a esa realidad y que, llegado el siniestro, lógicamente utilicemos un sistema de eficiencia, tanto en nuestra propia instalación náutico-recreativa, a través de ese plan interior marítimo, que puede integrarse en lo que se llaman los planes de autoprotección, como en el sistema local, en los ayuntamientos y las comunidades autónomas, a través de los planes locales y los planes territoriales de lucha contra la contaminación marina. Los planes locales que deben disponer los ayuntamientos costeros son el otro gran tipo de planificación para prevenir o reducir los daños al medio ambiente litoral. Deben ser redactados, implantados y mantenida su operatividad por los ayuntamientos. Estos planes, por tanto, pueden ser fundamentales a la hora de acreditar la calidad de un bien tan preciado como son las playas. Los sistemas de gestión de la calidad basados en las normas ISO 14001 incluyen el evaluar los riesgos derivados del producto o servicio que se preste por parte de la organización que se certifique. Por tanto, cualquier riesgo de tipo medioambiental tiene que estar considerado a la hora de la gestión medioambiental de las playas bajo este tipo de normas certificables. Bueno, por lo tanto, los planes locales contra la contaminación marina
son importantes a la hora de la gestión medioambiental porque deben integrarse dentro de este mismo sistema de gestión medioambiental para precisamente tener en cuenta esos riesgos ambientales y poder minimizarlos y responder con eficacia en caso de que se produzca un incidente de este tipo. Estos planes sí que son planes de protección civil y están sujetos al mismo proceso de elaboración que la del resto de los riesgos del territorio. Una parte importante que vamos a analizar ahora es lo referente a cómo un municipio activa o pone en marcha su plan local de lucha contra la contaminación marina y cómo ello influye en lo que son los usuarios de la náutica recreativa. Un municipio tiene desde el 2013 la obligación de disponer de ese sistema de respuesta del subsistema costero a fin de enfrentarse a múltiples situaciones que puedan ocurrir dentro de sus playas, que como bien sabemos, pues hoy en día son lógicamente un activo muy importante en cuanto a la economía de los municipios litorales. ¿Qué debe hacer un ayuntamiento? Pues ante todo es un plan de protección civil. A través de su departamento técnico de protección civil, aquellos ayuntamientos con más de 20.000 habitantes y que por tanto tienen la obligación de prestar este servicio, deben procurar y comenzar las labores de redacción del correspondiente plan. Aquellos municipios que no alcancen los 20.000 habitantes deberán ver a través de la comunidad autónoma o muy probablemente a través de las propias diputaciones provinciales solicitar el soporte técnico adecuado, dado que al ser una cuestión relacionada con la planificación, estas entidades locales, las supramunicipales, es decir, las diputaciones, tienen competencias para colaborar con los municipios en lo que es el tema de la elaboración del correspondiente plan. Una vez iniciados los trámites, lógicamente hay que hacer esos estudios y muy probablemente contactar con algún instituto tecnológico o con alguna universidad para que nos elabore un correcto plan de análisis de riesgos. En los análisis de riesgos no solo tendremos en cuenta las circunstancias de activación del plan por un efecto pernicioso que nos pueda venir del sistema marítimo, sino incluso también aquella contaminación que nos pueda venir tierra adentro. Muchas veces no se contacta con ello, pero una inundación o un vertido en un cauce bien puede provocar un cierre de una playa. Una vez redactado, es muy importante la fase de planificación y aquí sí que entra de lleno las instalaciones náutico-recreativas, puesto que una avería de nuestras embarcaciones que pueda derivar en un derrame de hidrocarburo en una playa o un varado o un accidente o incluso un incendio de nuestras embarcaciones es susceptible de activar el plan local de lucha contra la contaminación, puesto que la afección ya no se produce dentro de la instalación náutico-recreativa y que por tanto activaría el plan interior marítimo o en el caso de un incendio el correspondiente plan de autoprotección, sino que estamos en el ámbito costero y ahí el plan que se activaría de protección civil es lógicamente el que ha de efectuar el municipio, contando con los recursos del sistema de protección civil municipal. En ese sistema de protección civil, lógicamente, pues lo que se hará es contar con las diversas unidades, los diversos grupos operativos que dispone el ayuntamiento dentro de su plan territorial municipal de emergencias. Una vez tenemos el plan, se ha de someter dentro del Sistema Nacional de Protección Civil a los procesos de informe, antiguamente denominados de homologación. Ello implica que nuestro plan local debe integrarse adecuadamente en cuanto a su estructura y operatividad con el plan territorial que elabora la comunidad autónoma. Por tanto, lo que debemos hacer es trasladar ese primer borrador, ese anteproyecto, ante los servicios técnicos de protección civil de la comunidad autónoma, a los efectos de que emita un informe preceptivo sobre la adecuación o no de nuestra estructura y nuestro plan al estándar autonómico sobre el cual nuestro plan local se integrará. Es decir, permitir una perfecta cohesión en el sistema de integración de los planes locales con los autonómicos y los autonómicos con el plan del Ministerio de Medio Ambiente, cuando son situaciones, como hemos dicho, de interés nacional.
Ese sería el proceso, y una vez tengamos la redacción acorde con el visto bueno de los servicios autonómicos, se procede a través del Pleno Municipal a aprobar dicha herramienta que pasa a formar parte de nuestras ordenanzas municipales y por tanto son de obligatorio cumplimiento. Ello es importante puesto que si se establece algún tipo de limitación o algún tipo de control sobre la náutica recreativa, como pueden ser zonas de fondeo autorizadas o como puede ser otra serie de cuestiones, se deberá cumplir. Una de las cuestiones en las que podemos emplear ese plan local y que en cierta medida afecta a los usuarios deportivos que utilizan las playas, pues puede ser una invasión que podemos tener, por ejemplo, de medusas o de otros organismos de origen biológico que puedan provocar el cierre de la playa por una seguridad en cuanto a los usuarios de la misma. También, lógicamente, el incumplimiento de determinadas medidas preventivas puede provocar la activación del plan y las correspondientes sanciones por no cumplir con los objetivos previstos preventivos en el mismo. Y una vez tenemos el plan, lógicamente hay que implantarlo. Ha de ser un documento vivo. Tendremos que hacer los correspondientes simulacros bajo la dirección y la evaluación del Departamento Técnico de Protección Civil, de tal manera que podamos siempre tenerlos actualizados y sean herramientas positivas que aprovechen al máximo los recursos disponibles e incluso pueda hacer un estudio de necesidades de cuáles pueden ser aquellos kits básicos de emergencia que son imprescindibles disponer en los municipios a fin de, cuando surge una situación, poder tener una primera reacción positiva y evitar que ese derrame o esa situación pueda llegar o causar males mayores.